Durante siglos nos han contado la misma historia. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, no pudo con la culpa y se ahorcó. Fin. Pero, ¿y si te dijera que la historia no es tan clara? ¿Y si lo que crees saber sobre la muerte de Judas ha sido cuidadosamente manipulado, suavizado o incluso alterado a propósito? Esta es una historia que no te contaron en la escuela dominical. Una historia donde las contradicciones bíblicas, las antiguas profecías y las intenciones ocultas se entrelazan para revelar una verdad mucho más perturbadora. Esta es la historia real de cómo murió Judas. Y por qué su muerte es uno de los misterios más inquietantes del cristianismo. En el Evangelio de Mateo, se dice que Judas, lleno de remordimiento, devolvió las monedas de plata a los sacerdotes y luego se ahorcó. Parece bastante directo, ¿no? Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, se cuenta una historia completamente diferente. Judas usa el dinero para comprar un campo, y allí cae de cabeza, se rompe por la mitad y sus entrañas se derraman. Dos relatos, dos formas de morir, una sola persona. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es un simple error? ¿Una metáfora? ¿O algo más oscuro? Algunos estudiosos creen que Mateo quería mostrar a Judas como un hombre arrepentido que pagó el precio por su traición. Lucas, en cambio, pinta una escena grotesca, casi cinematográfica, como si su muerte fuera un castigo divino inevitable. Pero la pregunta más inquietante no es qué relato es verdadero, sino por qué existen dos versiones tan diferentes. Y que intentaban ocultar. En Mateo, los sacerdotes toman las monedas de Judas y compran un campo con ellas, el campo del alfarero, llamado desde entonces campo de sangre. En Hechos, es Judas quien compra el campo. ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué tanto misterio alrededor de un pedazo de tierra manchado por la traición? ¿Es este campo solo un lugar simbólico o un sitio donde se enterraron secretos que el mundo no debía conocer? Y luego está la profecía. En el Antiguo Testamento, en Zacarías, hay una mención de 30 piezas de plata, el salario de un pastor despreciado. Mateo parece aludir a esto como un cumplimiento profético. Pero incluso esa conexión es confusa. ¿Por qué Mateo cita a Jeremías cuando en realidad la referencia proviene de Zacarías? ¿Fue un error? ¿O una señal de que algo en la historia no encajaba? Ahora imagina esto: Judas no se suicidó. O al menos, no por decisión propia. ¿Y si fue silenciado? ¿Y si lo que realmente sabía era tan peligroso que no podían permitirle vivir para contarlo? Tal vez no era simplemente un traidor, sino alguien atrapado en un plan que nunca entendió completamente hasta que ya era demasiado tarde. Tal vez su muerte fue encubierta. Una ejecución disfrazada de suicidio. La versión en Hechos, en la que cae y se revienta, suena extrañamente conveniente. Como si su cuerpo hubiera sido abandonado, como si nadie lo hubiera enterrado. Eso, en la cultura judía, era una deshonra absoluta. Un cuerpo sin sepultura era considerado maldito. ¿Querían hacer de Judas un ejemplo? ¿Un aviso para cualquiera que osara desafiar la narrativa oficial? Y sin embargo, el hecho de que existan dos relatos sugiere que había desacuerdo incluso en los primeros tiempos del cristianismo. ¿Qué sucedió realmente? ¿Se ahorcó Judas y luego su cuerpo se pudrió hasta romperse, como algunos intentan reconciliar ambas versiones? ¿O una versión fue inventada para reforzar la imagen de castigo y condenación? No olvidemos algo inquietante: Judas no fue el único discípulo que traicionó a Jesús. Pedro también lo hizo. Lo negó 3 veces. Pero Pedro fue perdonado. Se convirtió en el líder de la iglesia. Judas, en cambio, fue condenado eternamente. ¿Por qué uno fue redimido y el otro no? Tal vez porque uno encajaba en la narrativa de redención. Y el otro no. El Evangelio de Judas, un texto apócrifo descubierto en el siglo XX, ofrece una visión aún más explosiva. En él, Judas no es el villano, sino el discípulo más cercano a Jesús. El único que entendió realmente su misión. Y fue Jesús quien le pidió traicionarlo para que se cumpliera el plan divino. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Y si Judas no fue un traidor?
sino el ejecutor obediente de un destino que no podía rechazar. Ahora bien, si Jesús realmente le pidió a Judas que lo entregara, ¿quién traicionó a quién? ¿Y por qué? En ese caso, ¿Judas terminó muerto, olvidado y odiado durante siglos? ¿Podría ser que su historia fue manipulada deliberadamente para mantener la simplicidad de un mensaje? Porque el cristianismo necesitaba un villano. Necesitaba a alguien a quien culpar. Necesitaba una historia fácil de contar, pero la verdad rara vez es simple. Judas pudo haber sido muchas cosas: ambicioso, confundido, obediente, incluso fiel de una manera que el mundo jamás entenderá. Tal vez su muerte no fue un castigo, sino una limpieza. Un cierre brutal para que nadie hiciera preguntas incómodas. Un recordatorio de que incluso los más cercanos pueden convertirse en chivos expiatorios, y entonces llegamos al misterio final: ¿dónde está enterrado Judas? La Biblia guarda silencio. El campo comprado con su dinero es mencionado, pero nunca se describe su tumba. No hay duelo. No hay honra. Solo sangre, tierra y silencio. Como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Como si su historia no debiera contarse jamás. Los primeros cristianos no sabían qué hacer con la figura de Judas. Era una sombra incómoda sobre la luz de la resurrección. ¿Cómo justificar que uno de los elegidos por Jesús terminara siendo el traidor supremo? La solución fue demonizarlo. Convertirlo en símbolo del pecado imperdonable. Y, al hacerlo, también convirtieron su muerte en una especie de espectáculo macabro que sirviera como advertencia eterna. Pero el hecho de que la historia haya sido contada de tantas formas diferentes sugiere algo mucho más siniestro: que nadie estaba completamente seguro de lo que realmente ocurrió. O peor aún, que algunos sí lo sabían, pero decidieron contarla de forma distinta para proteger secretos mucho más oscuros. No olvides que las escrituras no fueron escritas en el momento. Fueron recopiladas, editadas, traducidas y filtradas con fines teológicos y políticos. ¿Cuántas verdades incómodas fueron descartadas? ¿Cuántos detalles perturbadores fueron suavizados o simplemente eliminados? Lo más inquietante es que durante siglos, la figura de Judas ha sido utilizada para justificar el odio, la culpa y hasta la persecución. Fue convertido en símbolo del mal supremo. ¿Pero qué pasaría si su historia fuera en realidad la de una víctima? Un peón en un juego cósmico que nunca comprendió del todo. ¿Y si su muerte no fue un acto de desesperación, sino la consecuencia directa de un sistema que necesitaba borrarlo del mapa para que el relato pudiera seguir? La teología tradicional enseña que Judas se condenó eternamente. Pero esa afirmación no aparece tan clara en los evangelios. Jesús dice que sería mejor para ese hombre no haber nacido. Pero nunca afirma directamente que Judas está en el infierno. No hay juicio final descrito. Solo el acto. Solo la muerte. Solo el silencio posterior, y hay más. La palabra utilizada para describir el acto de Judas en Mateo es ambigua. Ahorcarse puede tener distintos matices dependiendo del contexto. En el hebreo original, el término podría implicar también estrangulamiento o suspensión, no necesariamente suicidio por lazo. ¿Y si fue asesinado y su cuerpo fue dispuesto para parecer un suicidio? ¿Y si lo mataron los mismos que no querían que hablara? Recuerda, Judas sabía mucho. Estuvo en el círculo íntimo. Conocía detalles que ningún otro tenía. Si su traición fue parte de un plan mayor, entonces él también tenía información sobre las verdaderas intenciones de los líderes religiosos, sobre la estrategia de Jesús, sobre la manipulación de los romanos. Información peligrosa. Información que debía desaparecer con él. Los hechos dicen que Judas cayó y se reventó. Pero no explican por qué estaba allí, ni quién lo encontró, ni cómo se supo eso. ¿Fue un accidente? ¿Un castigo sobrenatural? ¿O simplemente una excusa para eliminar a alguien incómodo? ¿Y si su cuerpo fue hallado así, sin enterrar, quién lo dejó ahí? ¿Por qué no recibió sepultura? ¿Lo abandonaron deliberadamente como parte de su condena pública? A lo largo de la historia, diferentes grupos cristianos han tratado de reinterpretar el papel de Judas. Algunos lo ven como un mártir. Otros como un instrumento divino.
Incluso hay quienes creen que fue una encarnación de la sabiduría, sacrificada para que la humanidad aprendiera. ¿Es eso herejía? ¿O simplemente una forma distinta de ver el mismo misterio? Lo cierto es que la figura de Judas no deja de perseguirnos porque representa algo más profundo que la traición, representa la duda. Nos obliga a preguntarnos si entendemos realmente lo que ocurrió. Si la historia que nos contaron es toda la verdad. Y si el villano que hemos odiado durante siglos, en realidad fue una víctima más del gran drama divino. Y si fue así, si Judas fue parte esencial del plan de salvación, si sin su acto no habría crucifixión, ni redención, ni resurrección. Entonces la pregunta más impactante es esta: ¿de verdad fue un traidor? ¿O fue el más fiel de todos? Imagina que Jesús sabía que solo uno de sus discípulos sería capaz de hacer lo impensable. Solo uno tendría la fuerza para cargar con el odio del mundo, para hacer lo que los demás no podían, sabiendo que sería condenado para siempre. ¿Y si Judas aceptó ese destino? ¿Y si fue el único que realmente entendió el costo de la redención? Esa posibilidad lo cambia todo. Y tal vez, en lugar de odio, Judas merece compasión. Tal vez su muerte no fue una maldición, sino un sacrificio. Uno que la historia prefirió olvidar. Uno que aún hoy, siglos después, sigue gritando desde las sombras, esperando que alguien lo escuche, porque al final, la pregunta ya no es cómo murió Judas, sino por qué decidieron que nunca debías conocer la verdad completa.